Hola, mi nombre es Antonina Kulik. Represento a la Oficina de Diseño y Estado de Yuzhnoye. La teleobservación es la adquisición de información sobre un objeto o un fenómeno sin un contacto físico con ese objeto o fenómeno. La temperatura de un paciente puede ser medida utilizando un termómetro convencional o uno actualizado sin contacto. Cuando este último es utilizado, se trata de la teleobservación de un ser humano y así podemos, de manera de teleobservación, podemos aplicarlo en diversos campos: la radiolocalización, óptica, observación con láser, radiométrica, meteorológica y geológica. Sin embargo, todo tipo de sensores remotos pueden ser clasificados de la siguiente manera: un objeto o fenómeno sobre el cual la información se adquiere a través de métodos de teleobservación a superficie terrestre o marítima, la atmósfera, ionosfera, bajo la superficie, y un objeto o fenómeno que es utilizado para adquirir información por los métodos de teleobservación, con el campo electromagnético, sus ondas acústicas, gravitacionales, las haces de partículas. La locación de los instrumentos de teledetección y equipos en tierra, en el aire, en espacio. Un webinar no es suficiente para integrar todos los temas sobre la teleobservación. Nuestro webinar se enfoca en teleobservación terrena desde el espacio en bandas visibles e infrarrojas. Los principales temas de nuestro webinar son los siguientes: ¿cuál es una aeronave típica para una teleobservación terrestre? ¿Cómo se lanzan imágenes satelitales? Y nuestra primera diapositiva muestra un proceso general de los teleobservación terrestre por una nave espacial. La información en la Tierra o en la superficie marítima, objeto de estudio, se obtienen a través del análisis de los campos electromagnéticos. Estos campos electromagnéticos pueden ser estudiados desde el Sol, un radiador en un satélite como un láser, por ejemplo, una parte de la Tierra o superficie marítima, que como cada cuerpo caliente radia una onda o banda infrarroja, emitida, reflejada y disipada por la superficie. Esta radiación electromagnética a través de la atmósfera de la Tierra, la ionosfera y magnetosfera, y alguna parte de esta radiación es absorbida y disipada. La aeronave o la nave espacial con este equipo recibe y convierte la radiación en señales eléctricas, procesos, y envía las señales a un enlace radial a Tierra. Un satélite relay puede ser utilizado además para una más rápida transferencia de estos datos. Las estaciones terrestres reducen y procesan las imágenes, datos y envían a los consumidores. Y ese es un ciclo general de la teleobservación. Avancemos en los detalles de la nave espacial que se utiliza en tierra para este sistema. El nombre común para todos estos vehículos designados para operar en el espacio son todas estas naves espaciales. Pueden ser integradas de la siguiente manera: por su área de operación, la nave espacial puede ser está cerca a Tierra, los satélites interplanetarios interestelares. Por el nivel de involucramiento humano, la nave espacial puede ser automatizada, controlada, y por sus funciones, la nave espacial puede ser dividida en aplicaciones por investigación y satélites militares. La nave espacial puede ser capaz de regresar a Tierra. Por su masa, hay naves espaciales que pesan a más de 35 toneladas, las pesadas entre 15 a 35 toneladas, las medias de 5 a 15 toneladas, las ligeras de 5.5 a 5 toneladas, pequeños mini satélites de 100 a 500 kilos y los microsatélites de 10 a 100 kilos. Estos nanosatélites de 1 a 10 kilos, los picosatélites de 100 gramos a 1 kilo, y los femtosatélites de 100 gramos o menos. Las naves espaciales pueden operar en baja órbita, una altitud de 140 a 1000 kilómetros, las medias de 1000 a 20.000 kilómetros, y las de alta órbitas más allá de los 20.000 kilómetros. Las satélites de aplicación pueden ser utilizados para observación terrestre, las comunicaciones, navegación, meteorológico, lo geodético, científico, demostraciones tecnológicas, investigación biológica y otros servicios que son componentes típicos de una nave espacial. Y la carga útil del equipo es para fines de la nave espacial. La plataforma comprende los equipos y sistemas que apoyan la operación de la carga útil, y el tipo de nave y su equipo y carga útil corresponde a esto. En el equipo de imágenes para observación de tierra, con un relay de equipo para comunicación de la aeronave, de la nave espacial, equipo de navegación,
equipo de investigación para la nave espacial científica, una entrega, captura, puesta en combustible y reparación, así como una plataforma que incluye sistema de control, sistema de navegación, equipo de navegación, su suministro de energía eléctrica, sistema de control térmico, sistema de propulsión de ser necesario. Tenemos intersistema y estructura de plataforma. Entonces, observemos el desarrollo de esta nave espacial, la SIG-2, nuestra oficina de diseño de estudios. La nave espacial fue diseñada para tomar fotos de la superficie terrestre en tierra o los océanos y lograr mediciones del monitoreo del clima y geofísicos parámetros de la ionosfera. Esta diapositiva muestra precisamente los componentes de la nave espacial, los equipos científicos en sus sensores, un sistema de astromedición, actuadores electromagnéticos, sensores del sol y también una antena de sistema de navegación. En esta diapositiva se muestra la carga útil, sus instrumentos diseñados para observación remota terrestre y tenemos unas imágenes infrarrojas en el medio. Además de esto, podemos observar sensores de equipos científicos solares con sistema de suministro de energía solar, o con una comunicación directa, control de temperatura, y aislamiento en multinivel o por capas y también defensas de calor. La carga principal de este dispositivo del SIG-2 en esta nave es su imágenes de tierra multibandas diseñados para tomar imágenes digitales. La resolución de imagen es de 8.2 y su apertura, su ancho es de 48.8 kilómetros. Otra observación remota es otro dispositivo aparte del SIG-2, es las imágenes infrarrojas medias con una resolución de 414, 41.4 metros y alguna apertura y estas comprenden imágenes de unidades automecánicas. Estas imágenes envían las imágenes también a la carga útil del comando y subsistema de comandos. El comando de la carga útil y su subsistema de manejo de datos comprende una cantidad de dispositivos que adquieren, graban, comprimen y almacenan los datos y envían esos datos al subsistema de comunicaciones. En la nave SIG-2, estos dispositivos mencionados están en una caja común. Y también igualmente con este equipo de sensores remotos, el SIG-2 utiliza instrumentos científicos que incluyen partículas neutras en sensores para la medición de la concentración y la presión de las partículas neutrales, partículas cargadas de sensores para medir la concentración y la temperatura de las partículas cargadas, sensores de campo eléctricos para la medición de la intensidad del campo, la medición de la adquisición de datos electrónicos. Esta diapositiva muestra el SIG-2 subsistema con su configuración como un ejemplo general de los sensores remotos en tierra con sus plataformas. La plataforma comprende los siguientes subsistemas: el subsistema de comunicaciones con antenas, la plataforma con su sistema de manejo de datos, el receptor GPS con sus antenas, el control de altitud, el de determinación, subsistema de energía eléctrica, la estructura, el subsistema de control térmico y tenemos el intersistema, un sistema de control de esta nave espacial utilizada para apuntar y estabilizar la nave mientras que la carga útil está operando y controlada. Controla la nave entre sesiones de imágenes y durante el envío de los datos. La configuración del sistema de control puede variar en sus componentes y la cantidad de los dispositivos instalados. La computadora compleja digitalizada a bordo es el elemento de control principal y con esta compleja computadora el sistema de control utiliza diferentes sensores de la nave para monitoreo de la altitud, como los rastreadores de estrellas, velocidad angular. El rastreo de estrella monitorea la posición de los ejes de su instrumento, sistema de coordenadas relativa al marco de inercia de la referencia. La velocidad angular en metro mide la velocidad angular de la nave en su vector proyectada a lo proyectado. Las mediciones de magnetómetros del campo magnético de la Tierra, así como actuadores que son utilizados para regular la posición angular de la nave, asegurando la altitud requerida y también considera las alteraciones posibles. Los actuadores de la nave reaccionan como
tienen estas ruedas. La rueda de reacción produce un control, un momento de control asegurando la estabilización, verificando la altura y estabilización. El momento del control de giroscopio entonces lleva la misma función que es utilizada como un actuador en la altura para la estabilización de los satélites. El electromagneto produce un momento magnético que interactúa con el campo magnético de la Tierra, que causa un control. De esta forma, el receptor GPS es utilizado para el monitoreo de los parámetros de moción, de movimiento de la nave, dependiendo de sus señales del sistema de posicionamiento global, de su GPS, y para referenciar los datos de video tomados por la nave. El GPS, el receptor GPS comprime un receptor, comprende también dispositivos de alimentadores de la antena, y generalmente hay dos antenas, posición superior e inferior para los hemisferios, permitiendo a la nave la recepción de las señales. Y se tienen para la nave sensores remotos con otros usos, como son un comando de banda S y la telemetría para la recepción de la información de comando y datos enviados a los satélites, y así enviando los reconocimientos y la información de telemetría y conjuntos de datos. Luego tenemos una comunicación X banda sistema. Esta comunicación de sistema S banda S comprime un receptor y los alimentadores de la antena. La diapositiva muestra el transportador S banda operada con sensores remotos, y tenemos una antena cónica hélica en satélite para la recepción de comandos y datos de programas entre el 2025 y 2110 MHz, y enviar telemetría y reconocimientos entre 2200 y 2290 MHz de retorno. La antena escanea el espacio bajo la nave. Se tiene una antena de doble polarización dipol satelital para recibir comandos y datos de programa en 2025-2110 MHz y enviar la telemetría a 2200-2290 MHz de retorno. La antena escanea el espacio sobre la nave. Sistema de comunicación de banda X comprime entonces un transmisor y un alimentador de la antena. Aquí se muestra al transportador de banda X operado en la nave con sensor remoto desde 8130 a 8294 MHz. El sistema de suministro eléctrico de energía eléctrica asegura el suministro de energía sin interrupciones para la nave, sus equipos a través de la vida de órbita y en todas las operaciones terrestres. El sistema de suministro de energía eléctrica comprime o comprende las siguientes unidades: las disposiciones solares como una fuente primaria, una batería. En cuanto a la control, regulación y los equipos de monitoreo que aseguran la interacción entre los equipos solares y las baterías y los subsistemas de la aeronave conectados al sistema de energía eléctrica. Un subsistema de control térmico asegura las condiciones térmicas. Este subsistema de control térmica comprende la forma pasiva, el control pasivo, y estos equipos incluyen protectores de calor, insuladores de calor, reguladores de temperatura, sensores de temperatura. El control térmico activo incluye la unidad de control que regula la operación de los equipos de control térmicos según la lógica preseteada y los controles de salud y funcionamiento del equipo. Estos calentadores eléctricos para mantener la temperatura requerida de la aeronave se muestra en la parte izquierda de la diapositiva. Estos sensores de temperatura de comando controlan la operabilidad y el funcionamiento de los equipos de control térmico. El equipo pasivo incluye estas protecciones de calor que impiden el impacto directo a la antena a través de flujo de calor a otros instrumentos. Este aislamiento de multiniveles o capas en la parte derecha contiene estos revestimientos de temperatura con valores preseteados de parámetros termoópticos, así como el emisividad de las componentes de la aeronave entre cada una de ellas. Estos aislantes de calor para reducir el efecto térmico de la estructura de sus instrumentos. Sensores de temperatura para la medición de la temperatura de los conjuntos
articulaciones de las partes, así como tubos de calor. Y se puede tener diferentes sistemas de propulsión que pueden dar poder o energía a los satélites. Aquí podemos ver los componentes del sistema de propulsión que se utilizan en los satélites desarrollados por 710 MS para el aire. Con un propulsión jet con nitrógeno, argón y otros elementos, amoníaco, con energías de sistema de propulsión propelente con impulso específico de 25-50 metros por segundo y una descomposición de temperatura. Hay otro sistema de propulsión de bipropelantes que utilizan tanto nitrógeno, tetróxido y oximétrico. Este impulso específico de los motores en el sistema de propulsión es de 2600 metros por segundo. Este sistema de propulsión jet eléctrico es el xenón, usando todos sus efectos de inicio de arranque con su impulsores. Pequeños satélites con sensores remotos pueden utilizar monopropelantes. Una estructura de cualquier nave incluye un cuerpo, componentes para transformar los satélites desde el transporte a la operación, con un ensamble general rápidamente ajustado. Y el cuerpo puede ser un marco, una caja compuesta de 3 paneles y 3 capas. Y puede tener otros usos de hardware. Y chasis o protección del instrumento tiene módulos y a través de este método de utilizar este hardware puede construirse una plataforma satelital y se aplica en esta nave SIG-2. La plancha de base, tenemos módulos de marcos, son ensamblados en una sola estructura. Este ensamblaje de la plancha base, la de montaje y los de marco conforman el cuerpo, que son requerimientos específicos establecidos para satélites de sensores remotos, tales como la disposición y posición relativa de sistemas de altura y de hardware para carga útil, o los cambios de asientos de instrumentos no debe exceder unos cuantos minutos de arco, minutos de segundo de arco. Y el hardware de carga útil están montados allí en estructuras estables en la órbita. Los tamaños de estas estructuras varían según la influencia de las caídas de temperatura. Para reducir las deformaciones de temperatura, estas estructuras de estables se construyen con materiales de compuesto de fibra de carbón con un bajo coeficiente térmico al 6 a la 1 por grado. Aquí se muestran los cuerpos de satélite ERS de plástico reforzado con fibra de carbón. Son cuerpos de satélites logrados con estos materiales compuestos. El segmento terrestre del sistema espacial de los terrestres, tenemos la estación de control satelital terrestre, la estación de recepción de datos, y tan pronto estos satélites se colocan en órbita, los monitores de estación de control satelital, la operación del satélite hacia el final de su vida de órbita, de modo que la estación de recepción de datos terrestres recibe los reconocimientos de sus imágenes, organizan las operaciones de carga útil, reciben las imágenes desde los satélites, procesan, envían imágenes a los clientes de acuerdo a sus órdenes correspondientes. La comunicación y el sistema de transferencia de datos es utilizado para enviar todos los datos requeridos entre las organizaciones, estructuras técnicas y las estaciones receptoras de datos y entre estas estaciones. Como podemos observar, la nave y las instalaciones en tierra conforman conjuntamente un sistema de teledetección terrestre y sofisticado y con tecnologías disruptivas. Es razonable construir tales equipos si producen simples fotos por su apariencia, como las fotos que se muestran en esta diapositiva. Analicemos esta pregunta utilizando el sistema espacial SIG-2 de nuestro centro. El sistema espacial SIG-2 toma imágenes con una resolución de 8.2 metros y 41.4 en las bandas visible e infrarroja, repetidamente tomadas con el SIG-2, que se puede utilizar para fines agrícolas, para el monitoreo de desastres antropogénicos y naturales, para la detección de desastres naturales y evaluación de sus áreas y ámbitos, la evaluación de un nivel de contaminación ambiental, en los hallazgos, observación y monitoreo del estado de las cosechas,
y la administración municipal, información de catastros y muchos otros fines o actividades humanas. Este sistema del SICH-2 toma imágenes que pueden servir para un inventario de tierras agrícolas, la planificación de actividades agrícolas, incluyendo la agrotécnica y trabajos de tierras, la evaluación de la calidad de la germinación de las plantas y desarrollo de las cosechas agrícolas, la evaluación de los daños de las cosechas debido a congelamiento, sequías, invasión de insectos y otros factores antropogénicos como la contaminación, los incendios, daños por el ganado. Y tenemos pronóstico de cosechas, la planificación del transporte, procesamiento y almacenamiento agrícola. Como la práctica ha demostrado, los agricultores ucranianos están muy interesados en el inventario de las tierras y pronóstico de cosechas, ya que esta información es muy importante. Como regla, estas tareas incluyen el calcular el área de sus tierras, desarrollo de los mapas de fertilización con nitrógeno, cosechas estacionales y pronóstico de cosechas. ¿Cómo funciona esto? Como sabemos, las plantas reflejan solamente el componente verde que es visible a través de la luz solar, y lo que esto es lo que tenemos, gracias a esto tenemos hojas verdes, pero pocos saben que la parte interna del tejido de una planta tiene dispersa la mesofilia y intensificante, y estos métodos disponibles del análisis hacen posible obtener información detallada relacionada a las especies y la salud, la condición de la planta utilizando los parámetros de la radiación solar que se reflejan en esta banda. Esta diapositiva muestra imágenes procesadas tomadas de el satélite SICH-2 que demuestran la multiplicidad de las aplicaciones agrícolas para imágenes satelitales como para investigaciones de campo de las diferentes cosechas, el monitoreo de los índices de vegetación, la evaluación de las áreas cultivadas con diferentes cosechas agrícolas, monitoreo de la germinación. Lo que es muy particular es posible al utilizar la teleobservación de terrestre de nuestros satélites para ubicar, identificar este tipo de tierras, es tomar en cuenta las actividades ilegales que se realizan de manera oculta y que son difíciles de obtener sin las imágenes satelitales. Aquí se demuestra el comportamiento de los índices de vegetación de las plantas en diferentes regiones de Ucrania durante la sequía del año 2007. Los índices fueron calculados utilizando imágenes satelitales. Con ese objetivo y con datos vivos es esencial para que las autoridades estatales y regionales puedan ayudar en la toma de decisiones para reducir el daño y remediar las consecuencias de los desastres naturales. La importancia de la protección de los recursos hídricos actualmente es más urgente que nunca antes. El mundo está experimentando un riesgo de falta de agua y muchos países consideran que el agua como un recurso estratégico ahora. Las imágenes satelitales permiten cumplir con numerosos retos, estudiando el elemento hídrico, monitoreando los cuerpos de agua y los patrones de los ríos en un país, monitoreando la productividad biológica y la salud de las fuentes de agua, monitoreando las condiciones de hielo en las aguas, el estado de las diferentes cuencas, la identificación de fuentes de contaminación de agua, el monitoreo también de las algas en los ríos y los lagos. Aquí se muestran en esta diapositiva algunos ejemplos de dónde se toman las imágenes por el SICH-2 y para qué fines de control de recursos hídricos y su monitoreo se usa. Por ejemplo, para el monitoreo del río Danubio, la identificación del ámbito, las dinámicas y la detección de la construcción ilegal de una presa en el estrecho de Kerch, en el lado de la Federación Rusa, hacia el lado de Ucrania, en la isla de Tuzla, y el monitoreo de los hielos, el ámbito de los problemas que se resuelven gracias a las imágenes satelitales para la protección, monitoreo, uso e investigaciones de los recursos hídricos es mucho mayor ahora, por supuesto, y como los otros temas o problemas también que mencionamos anteriormente, el problema de las imágenes satelitales utilizados para el monitoreo de los recursos hídricos es tan extensivo ahora que se están logrando cada vez más imágenes. Y en cuanto a los bosques, las imágenes de satélite de media resolución se están proponiendo para identificar el inventario
de los woodlands o áreas con foresta, identificación de los tipos de especies prevalentes de árboles, la planificación de plantar árboles en estas áreas, o sea, reforestar, la detección del monitoreo de los fuegos eh, en estas zonas. Como se pueden ver aquí, la imagen satelital es transformada en un mapa de clasificación que muestra los bosques prevalentes y cómo deberían las especies de la zona. Logrando este tipo de mapas se puede tomar meses de y permitir a los topógrafos, al utilizar sus métodos topográficos convencionales, de que puedan hacer uso de estas imágenes, y luego también con los operadores del sistema espacial. Aquí muestro lo que cómo las imágenes satelitales pueden ser utilizadas para detectar y monitorear las áreas de uso ilegal de los bosques y también los lugares de almacenamiento de madera ilegal, las carreteras que se utilizan para su transporte, las localizaciones de estos campos ilegales o campamentos ilegales, para planificar operaciones de acción legal. Una ventaja importante en las imágenes satelitales es la posibilidad de monitorear los lugares que pueden representar un peligro a los visitantes, tales como Chernóbil, la zona donde las fuentes de radiación son fuertes. Aquí se muestra la clasificación del mapa de terreno de la zona de la exclusión de Chernóbil. Entonces, las imágenes satelitales es una herramienta esencial para la toma de decisiones en situaciones cuando las autoridades a cargo deben reaccionar a desastres naturales. En tales situaciones, los satélites de teledetección terrestre son utilizados para los siguientes fines: el monitoreo de los desastres naturales o causados por humanos, inundaciones, nevadas fuertes, análisis de estos territorios dañados, su pronóstico de evaluación de la accesibilidad a ese territorio bajo emergencia para el equipo de rescate, la planificación de búsqueda y rescate en los territorios bajo condiciones de emergencia, la evaluación de los daños causados y las operaciones de recuperación, al monitorear la situación en las regiones y en los objetos que son potencialmente peligrosos. Las fotos de esta diapositiva muestran un incendio en un campamento de landfill, de relleno, y entonces estas tecnologías actualizadas, imágenes satelitales, permiten no solamente el desarrollo de desastres naturales, pero también predecir la ocurrencia de tales condiciones, y hace posible de tomar medidas de prevención para minimizar los daños de materiales y asegurar la seguridad de las personas. Por ejemplo, para pronósticos meteorológicos y mapas de cobertura de nieve se puede lograr de acuerdo a las imágenes satelitales, y pueden ser utilizados para identificar por anticipado el desplazamiento de la gente. Esto hace posible reforzar las estructuras de protección e instalaciones, organizar los suministros y la logística, y preparar a las personas para sufrir un menor daño. Y aquí vemos un ejemplo al uso de imágenes satelitales para el monitoreo de emergencias impulsadas por humanos. Gracias a este satélite con sensor remoto permite el monitoreo de inundaciones en esta mina de tajo abierto de sulfuro cerca al pueblo de Yarobov. Y entonces, donde las autoridades municipales y regionales utilizaron muchas de esas imágenes para numerosos fines, como por ejemplo entender el registro de tierras, monitoreo de objetos peligrosos, la identificación de flujos de agua peligrosos, o quizás deslizamiento de tierras en los territorios, la planificación de la construcción de carreteras, puentes, túneles, objetos industriales o tubos de transporte de petróleo o gas en lugares correctos, control de los procesos de construcción, detección de áreas de desarrollo autorizadas, control de rellenos, así como la búsqueda de sitios, lugares para el almacenamiento municipal. Y aquí vemos, por ejemplo, una imagen satelital que muestra un conflicto en gestión de tierras municipal regional. Entonces, los satélites ayudan a resolver este tipo de problemas. Las imágenes de satélites de media resolución pueden ser utilizados para la administración federal, regional, municipal, y al monitorear, por ejemplo, la eliminación de estas cenizas, o
En otros casos, áreas de desarrollo planificado para las municipalidades. Aquí tenemos ejemplos de imágenes tomados por el satélite SICH-2 y para qué se usaron estas imágenes. Dentro de este ámbito de nuestra presentación, no podemos dejar de omitir el problema de los deslizamientos de tierra en las ciudades, de las inundaciones. Y cuando haya un deslizamiento de tierra, por ejemplo, ocurrió en nuestra ciudad en el año 97, destruyó una gran cantidad de edificios altos. Aquí se ve las fotos de las consecuencias del deslizamiento de tierra y las autoridades municipales pudieron tomar medidas para evitar un mayor desastre, y los mapas de perspectiva mostraban las áreas húmedas y con riesgo de deslizamiento de tierras. Un webinar no es suficiente, claro, para integrar todas las problemáticas para el desarrollo de la teledetección satelital. Esperamos que con esto que ustedes hayan escuchado nuestro webinar y poder compartir nuestra opinión sobre estas imágenes, que no solamente son fotos, pero que podemos ser útiles para nuevas posibilidades de resolver una amplia gama de problemas urgentes en nuestras vidas diarias y negocios. Muchas gracias por su atención.